Debemos celebrar la decisión de la Casa Editorial Luxemburg de reeditar el texto de excepcional importancia teórica y práctica, El quehacer de Lenin. Es evidente que se trata de una iniciativa a la vez oportuna y desafiante. Según Marcel Liebman, autor de un notable estudio sobre el pensamiento político de Lenin a 30 años de su publicación original en lengua francesa, continúa siendo una imprescindible referencia sobre la materia de quienes se interesen en estudiar tropiezan con la extrema pobreza de una bibliografía abundante pero generalmente muy estéril. Ineradicablemente la politicidad de toda la obra de Lenin. Pronunciarse a favor o en contra no es una cuestión académica, sino un acto de voluntad política. La consecuencia ha sido la constitución de una polaridad cuyos dos extremos son singularmente negativos a la hora de intentar comprender el significado del legado leninista, o bien su sacralización en la Unión Soviética, transformado en una teoría subversiva en un sistema apologético de un cierto orden establecido, o bien su satanización en la literatura académica de Occidente. Liebman, 1978. Se requiere, por lo tanto, establecer un equilibrio histórico-político en torno a una obra a la que el lector tiene en sus manos, evitando los extremos esterilizantes, cuya política de América Latina a comienzos del siglo XXI reclama a gritos una relectura seria, crítica y creativa de la obra de Lenin. No está más que observar la propuesta de este tipo. Recorre a contracorriente los lugares comunes, arraigados, prejuicios que prevalecen en la izquierda latinoamericana, que en el momento actual sobresalen. Entre estos, su irracional y políticamente suicida negociación de toda una serie de problemas centrales de nuestro tiempo, como las cuestiones relativas a la organización, a las fuerzas populares, la laboriosa construcción de una cultura política y una conciencia genuinamente revolucionarias, los retos que plantea la conquista del poder y de las sociedades contemporáneas. ¿Tiene el texto clásico de Lenin algo que decirnos ante estos problemas? La opinión de quien escribe estas líneas es que sí. Es una relectura del quehacer, que en adelante le vamos a decir QH, que pretende aportar sui generis iluminaciones que faciliten a enfrentar estos desafíos en mejores condiciones. Entiéndase bien que con esto no queremos decir que este libro se encuentra las respuestas a las interrogantes que nos atribulan, sino que tan solo en su lectura hallaremos valiosos elementos para construir las soluciones prácticas que demanda la hora actual, el espejo latinoamericano. Leemos a Lenin desde América Latina, de la pertinencia de sus reflexiones que se reafirma cuando se examinan algunos acontecimientos recientes en la historia. En efecto, en estos años, una región se vio sacudida por una serie de grandes movilizaciones populares precapitalistas por el fracaso del neoliberalismo, incapaz de cumplir con su promesa de hacer crecer la economía, distribuir sus frutos, sus efectos desquiciantes en el desenfreno de los mercados que producen nuestras sociedades. Hemos examinado este tema en un lugar de modo que no reiteraremos la argumentación de esta oportunidad. Basta con recordar que en los últimos años de la insurgencia popular que puso fin a los gobiernos neoliberales en Ecuador, en el año de 1997, y en el año 2000, en Perú, acabando con la autocracia fujimorista en el año 2000, en Argentina, destrozando el gobierno impopular de dudosa legitimidad por el ejercicio del poder, no así por su origen ineficaz de la Alianza de diciembre de 2001, y finalmente en Bolivia, donde en octubre del 2003 las masas campesinas e indígenas desalojaron del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada, y sin embargo estas gestas de los dominados fueron tan vigorosas como ineficaces. Las masas lanzadas a la calle en un alarde de espontaneísmo, indiferentes ante las cuestiones de organización, no pudieron instaurar gobiernos, sino signo contrario al que desalojaron con sus luchas, ni construir un sujeto político capaz de modificar un sentido progresivo de la correlación de fuerzas existentes en sus respectivas sociedades. De ahí que poco después de estas revueltas se produjera una restauración de las fuerzas políticas o bien claramente identificadas con el neoliberalismo, casos de Ecuador y Perú, o bien, como ocurre sobre todo en el caso argentino, que proclaman estentóreamente su repudio a dicha ideología,
pero sin que hasta el momento de escribir esas líneas se hayan amagado con implementar una política económicamente alternativa al neoliberalismo. En el caso de Bolivia es más o menos similar al argentino. Situación diferente, pero de todos modos inscrita en un mismo campo de problemas. Es la que ha configurado en Brasil un partido de izquierda organizado sobre bases, manifestaciones antileninistas. Precisamente para superar algunas de las rémoras de la concepción clásica del Partido Revolucionario, llega el poder respaldado por 52 millones de votos para arrojar por la borda sus promesas, su historia, su propia identidad y terminar erigiéndose como el campeón de la ortodoxia del consenso de Washington. Según el juicio de toda la prensa financiera internacional, los intelectuales orgánicos del capital financiero, su capitulación se hizo patente desde el primer día cuando el superministro de Hacienda Antonio Pelosi, depositario del poder político real en Brasil, se pronunciara esta patética frase: ahora vamos a cambiar la economía sin cambiar la política económica. Lo ocurrido desde entonces en ese país no se exime de mayores comentarios. Podríamos dar cuenta a esta sucesión de grandes frustraciones aludiendo a la hipótesis leninista, es decir, el argumento de que estos se originan en el abandono de las tesis principales del qué hacer. Decididamente no, porque hay muchos factores que convergen para explicar tan lamentable desenlace, pero sin lugar a dudas de ellos tiene que ver el olvido con ciertas enseñanzas que el revolucionario ruso plasmara en aquella obra. Por eso mismo provoca fundada inquietud la ausencia de los temas de la conciencia y la organización de las discusiones latinoamericanas sobre la coyuntura. Suele decirse que hay una crisis llamada forma, partido, y es lo correcto. Lo mismo podría decirse con la relación forma-sindicato, por múltiples razones, pero por sorprendente en la coyuntura actual, no solo en América Latina, sino también mundial, es que las fuerzas sociales se motorizan. La resistencia al neoliberalismo parecen haberse conformado con proclamar la obsolescencia de aquellos formatos tradicionales de representación política, desentendiéndose por completo de la necesidad de discutir el tema y de buscar nuevas vías y modelos organizativos. En su lugar, han ganado espacio una suerte de romanticismos políticos consistentes en exaltar la combatividad de los nuevos sujetos contestatarios que sustituyen al moribundo proletario clásico, elogiar la creatividad puesta de manifiesto en sus luchas y la organicidad de las tácticas y pregonar la caducidad de las concepciones teóricas preocupadas por las cuestiones del poder, el Estado y los partidos. Las clases sociales se diluyen en los nebulosos contornos de la multitud y los problemas del Estado desaparecen con el auge de la crítica al estadocentrismo y los reiterados anuncios del fin del Estado-nación y la cuestión crucial impostergable del poder se desvanece ante las teorizaciones del contrapoder, Hart y Negri. Por ejemplo, recuérdese, la demonización a este es sometido en concepciones del antipoder que brotan de la pluma de uno de los representantes intelectuales del zapatismo, como John Holloway. Recuérdense sus textos del año 2002. En esta carencia contrasta desfavorablemente la intensidad y la profundidad del debate que estallará en Europa hace poco más de un siglo en torno a estos mismos problemas, del cual el quehacer es uno de los más brillantes exponentes. La aquiescencia de las masas a la dominación del capital, a su creciente rebeldía en algunos países, principalmente en la Rusia zarista, dio lugar a una de las controversias más extraordinarias de la historia del movimiento socialista internacional, en donde personajes como Edward Bernstein, Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, y posteriormente Anton Pannekoek, Karl Krosch y Antonio Gramsci hicieran contribuciones de gran importancia. En el caso que nos ocupa, es preciso decir que Lenin sobresale entre todos estos por su preocupación sistemática en torno a los problemas organizativos, en palabras de Lippmann. La idea misma de organización ocupa en el leninismo un lugar esencial, la organización del instrumento revolucionario, la organización misma de la revolución, la organización de la sociedad surgida de la revolución. Bueno, esta verdadera obsesión, explicable sin dudas por el fenomenal desorganización imperante en el campo popular bajo el zarismo, aparece ya con total claridad en la primera obra importante de Lenin, ¿Quiénes son los amigos del pueblo?,
escrito cuando apenas había cumplido 25 años de edad. Ese pequeño libro, Lenin colocaba el tema de la organización al tope de la agenda de la naciente socialdemocracia rusa. Poco después de haber publicado El Quehacer, escribía que el proletariado, en su lucha por el poder, no tiene más arma que la organización. Sentencia que es verdadera hoy que ayer. De ahí que el despiadado ataque de Lenin a lo que veremos más adelante, que denominaba las formas artesanales de organización de los círculos socialdemócratas rusos. Citando fuentes testimoniales de la época, Liebman comenta que entre 1895 y 1902, el tiempo requerido por la policía política del zarismo para identificar a los miembros de un círculo socialdemócrata ruso en Moscú son sorprendentes. En su lugar de reunión y proceder a un arresto y a la eventual deportación a Siberia era de apenas 3 meses. De hecho, en 1898 se funda en Minsk el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, pero el acontecimiento no tuvo ningún alcance práctico porque casi todos los delegados fueron detenidos poco después de la clausura del Congreso. Liebman en 1970, cita más fuentes coincidentes que señalan que poco después más de 500 activistas socialdemócratas fueron apresados en toda Rusia y el movimiento terminó completamente aplastado por la represión policial. Énfasis tan fuerte puesto por Lenin sobre la construcción de la organización partidaria, duradera, resistente a las razias policiales, a las infiltraciones de los servicios de inteligencia del zarismo, a las distintas operaciones, no obedece a un sesgo autoritario del autor del Quehacer, como dice con supuesta inocencia la historiografía liberal, sino que era una respuesta absolutamente racional y apropiada, dadas las condiciones particulares en las que se desenvolvía la lucha de clases en Rusia de los zares. Además, es conveniente recordar que la centralidad del problema de la organización era en Lenin, por encima de cualquier otra clase de consideración, una cuestión política ligada estrechamente a su concepción de la estrategia revolucionaria. No se trabajaba, por tanto, en una opción meramente técnica, sino profundamente política. La importancia de la problemática organizativa a comienzos del siglo XX europeo estimuló un debate cuyas voces, pese a la profundidad y continuidad de vigencia de sus argumentos, apenas si son audibles en nuestros días, lo que parece caracterizar el momento actual de América Latina con ligeras variantes. Según los países, es una forma incomprensible de aversión a cualquier tentativa de revisar, discutir las frustraciones cosechadas en los últimos años. Más aún si tal iniciativa se propone teniendo como telón de fondo la nueva relectura de los clásicos del pensamiento socialista. Antes bien, lo que predominaba era una especie de hiperactivismo que se materializaba en la exaltación de la acción por sí misma, en todo caso la búsqueda obsesiva de nuevos enfoques, conceptos, categorías que permitan capturar las situaciones supuestamente inéditas que deben enfrentar las luchas emancipadoras en nuestro continente. El supuesto implícito de esa actitud, cuyo sesgo antiteórico es evidente, es que poco o nada puede aprenderse del debate que estallara hace poco más de un siglo en Europa. La intensa propaganda sobre la llamada crisis del marxismo hizo mella en las fuerzas populares y se expresa en el rechazo visceral, en algunos casos, en la diferencia más o menos generalizada ante toda tentativa de discutir la problemática de la organización, la estrategia política y la conquista del poder, teniendo como la organización, la estrategia política, referencias teóricas de los elementos abordados en el clásico debate de comienzos del siglo XX europeo. En lugar de eso, prosperan en la región, sobre todo en Argentina, pero también en México y en muchos otros países, reflexiones que plantean que para la izquierda la inutilidad y más que eso, la inconveniencia de conquistar el poder. Otra vez acordémonos de John Holloway en el 2002, en el contexto zapatista. La ausencia de esta discusión constituye una falta muy grave que tiene en cuenta que la coyuntura actual es el escenario latinoamericano que aporta riqueza y variedad de experiencias populares realmente notables, pero no por ello exentas de crítica. Fenómenos como el movimiento de trabajadores sin tierra de Brasil, el zapatismo mexicano y las organizaciones indígenas campesinas de Ecuador, Bolivia, los piqueteros en la Argentina y la formidable movilización del pueblo venezolano en el marco de la revolución bolivariana del presidente Hugo Chávez y otras manifestaciones similares muy importantes en Centroamérica y el Caribe constituyen un laboratorio político muy importante y complejo que no solo merece el apoyo militante de toda la izquierda, sino también que se le
se le aporten los mejores esfuerzos de nuestro intelecto. Es necesario examinar todos los aspectos y facetas de la lucha de clases en la actual coyuntura y la relevancia para su adecuada comprensión, orientación y que reintenten las teorizaciones políticas más variadas, tanto clásicas de principios del siglo XX como las contemporáneas a las que aludíamos anteriormente. Pensando concretamente en el caso del quehacer de Lenin, la escena latinoamericana brinca ejemplos aleccionadores. La historia de Argentina se caracteriza por el excepcional vigor de una protesta social intermitente puesta de manifiesto en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de 1945, que plantea problemas prácticos y teóricos bien interesantes, cuando en aquella irrumpe en la vida estatal, desencadena un desarrollador activismo de masas, como el evidenciado en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, capaz de derrocar gobiernos, producir un notable vacío de poder que se precipitó en la designación de 5 presidentes en poco más de una semana. Sin embargo, tamaña demostración de fuerza se diluye a la hora de plantearse la toma del cielo por asalto, permitiendo la rápida recomposición del poder burgués, la estabilización de la dominación política, sin que ni siquiera quede como herencia de este fenomenal hecho de masas la constitución de un gran partido de izquierda, o al menos una gran coalición en donde el archipiélago de pequeñas organizaciones de dicha orientación pueda conjuntar sus esfuerzos. Una conclusión más o menos parecida que puede extraerse del octubre boliviano de 2003 es cómo dar cuenta de esta situación. En el caso argentino podría sintetizarse en una fórmula de debilidad del partido, la fortaleza del activismo de base. En los casos de Brasil y Chile ocurre todo lo contrario, sobre todo en el impulso social desde abajo. En el caso de Brasil es bien ilustrativo que este gran país sudamericano no sabe todavía lo que es una huelga general nacional y jamás en toda su historia se produjo un acontecimiento de este tipo, lo cual no es un dato trivial, pues algo nos dice acerca de la conciencia de masas y su capacidad de organización. En Brasil, que es una de las sociedades más desiguales e injustas del planeta, presenta un paisaje político signado por una asombrosa pasividad de sus clases y capas populares. Sin embargo, pese a esto, ha sido capaz de desgastar uno de los partidos de izquierda más importantes del mundo. En el caso chileno, la combatividad de su sociedad parece haberse agotado luego de dilatado invierno del régimen de Augusto Pinochet. Primero, y de la prolongada vigencia del pinochetismo sociológico durante el periodo de la democracia que arranca en 1990 y cuyos lineamientos económicos y sociales políticos exhiben una notable continuidad con el periodo precedente. Una vez más, ¿tiene Lenin algo que decir sobre esto? ¿Puede ayudarnos a descifrar las complejidades actuales de la política en nuestra región y, más importante todavía, ayudarnos a transformar esta situación? Lenin, el leninismo y el marxismo-leninismo. La respuesta a las preguntas formuladas anteriormente es afirmativa. Claro que para que ello se requiere una tarea previa de depuración. O si se quiere, es preciso organizar una suerte de explicación arqueológica que nos permita recuperar la herencia leninista que subyace por debajo de ese cúmulo de falsificaciones, tergiversaciones y manipulaciones perpetrado por los ideólogos estalinistas y sus epígonos, que se diera a conocer con el nombre de marxismo-leninismo. Para que nadie, es un secreto que Lenin ha sufrido en manos de sus sucesores soviéticos un doble embalsamamiento. El de su cuerpo, expuesto por largos años en una reliquia, como una reliquia sagrada a las puertas del Kremlin, y el de sus ideas, codificadas por Stalin en los fundamentos del leninismo de 1924 y en la historia del Partido Comunista Bolchevique de 1953, porque según él decía que la obra que había dejado inconclusa Lenin debía ser completada por sus discípulos y nadie mejor pertrechado que el propio Stalin para acometer semejante tarea.
Lo cierto es que la codificación del leninismo y su transformación en un marxismo viviente y una guía para la acción en un manual de autoayuda para revolucionarios despiadados, ha tenido lamentables consecuencias sobre varias generaciones de activistas y luchadores sociales. La canonización del leninismo como una doctrina oficial del movimiento comunista internacional acarreó gravísimas consecuencias en el plano de la teoría, tanto como en el de la práctica. Por una parte, porque esterilizó los brotes de una genuina reflexión marxista en distintas latitudes y precipitó la conformación de aquello que Perry Anderson llama el marxismo occidental, es decir, un marxismo vuelto enteramente hacia la problemática filosófica y epistemológica, que renuncia a los análisis históricos, económicos, políticos, y se convierte por eso mismo en un saber esotérico encerrado en escritos casi herméticos que lo alejaron inmediatamente de las urgencias y las necesidades de las masas. Un marxismo que se olvidó de las tesis onceava de Feuerbach y en su llamamiento de transformar un mundo y no solo de cavilar sobre la mejor forma de interpretarlo. Por otra parte, ¿por qué cuando los principales movimientos de izquierda y fundamentalmente los partidos comunistas adoptaron el canon marxista-leninista, se derrotó por décadas la aprobación colectiva de los aportes originados por el marxismo del siglo XX? Basta recordar el retraso con el que se accedió a la importante contribución de Antonio Gramsci al marxismo, cuyos cuadernos de la cárcel recién estuvieron disponibles en su integridad a mediados de la década de los 70, es decir, 40 años después de su muerte de su autor, o la demora producida en la incorporación de la sugerente recreación del marxismo producida a partir de la experiencia china por Mao Zedong, o el ostracismo en que cayera la recreación del materialismo histórico surgida de la pluma de José Carlos Mariátegui, quien, con razón, dijera: entre nosotros el marxismo no puede ser calco y copia, o la absurda condena de la obra excelsamente refinada de George Lukács en Hungría. Más cerca en el tiempo, esa codificación antileninista de las enseñanzas de Lenin y de Marx hizo parecer a Fidel y al Che como si fueran dos aventureros irresponsables, hasta que la realidad y la historia aplastaron con su peso las monumentales estupideces pergeñadas por ideólogos soviéticos y sus principales divulgadores de aquí y de allá. Es difícil calcular el daño que se hizo con tamaña tergiversación, cuántos errores prácticos fueron cometidos por vigorosos movimientos populares ofuscados por las recetas del marxismo-leninismo. Un tema polémico y que apenas quisiéramos dejar mencionado aquí es el siguiente. Los críticos del marxismo y en general de cualquier propuesta de izquierda no ahorran energías para señalar que las deformaciones cristalizadas en el marxismo-leninismo no son sino el producto necesario de las semillas fuertemente dogmáticas, autoritarias, contenidas en la obra de Marx y potenciadas por el despotismo asiático que supuestamente se alojaba en la personalidad de Lenin. Para ellos, el estalinismo, con todos sus horrores, no es sino el remate natural del totalitarismo inherente al pensamiento de Marx y a la teorización y la obra práctica de Lenin, nada más alejado de la verdad. En realidad, el marxismo-leninismo es un producto antimarxista y antileninista por naturaleza. Que Lenin hubiera planteado en el tercer congreso de la Internacional Comunista las famosas 21 condiciones para aceptar a los partidos que solicitan ingresar a ella, y que tales condiciones tuviesen un linaje y en algunos casos conducía directamente al quehacer. No constituye una evidencia suficiente para avalar tal interpretación si se tiene en cuenta lo mismo. Lenin lo plantea reiteradamente a lo largo de toda su vida política, que tales formulaciones adquirían un carácter necesario solo bajo el imperio de determinadas condiciones políticas, y bajo ningún punto de vista se trataba de planteos doctrinarios o axiológicos de validez universal todo el tiempo, en todo lugar. Y esto vale muy especialmente como Lenin mismo lo asegura en el caso de las tesis expuestas en el quehacer. Un oportuno y necesario retorno a Lenin nada tiene que ver con el regreso al leninismo codificado por los académicos soviéticos, sí con una frase de relectura del brillante político, intelectual y estadista de la Revolución Rusa que abrió una nueva etapa en la historia universal.
Regresar a Lenin no significa, pues, volver sobre un texto sagrado, momificado y apergaminado, sino regresar a un inagotable manantial del que se brotan preguntas, interrogantes, que conservan su actualidad e importancia en el momento actual. Interesan menos las respuestas concretas y puntuales que el revolucionario ruso ofreciera a su obra que las sugerencias, perspectivas y encuadres contenidos en la misma. No se trata de volver a un Lenin canonizado porque éste ya no existe. Saltó por los aires junto con el derrumbe del Estado que lo había erigido como ícono, tan burdo como inofensivo, inaugurado la oportunidad, la primera en muchos años, de acceder al Lenin original sin ultrajante mediación de sus intérpretes, comentaristas y codificadores. Claro que el derrumbe del mal llamado socialismo real arrastró consigo en un movimiento muy vigoroso a toda la tradición teórica del marxismo y del cual Lenin es uno de sus máximos exponentes. Afortunadamente ya estamos asistiendo a la reversión de dicho proceso, pero aún queda un trecho muy largo de transitar. Por otra parte, tampoco se trata meramente de volver, porque nosotros los que regresamos a las fuentes ya no somos los mismos que antes. Si la historia barrió con las excrescencias estalinistas que habían impedido captar el mensaje de Lenin adecuadamente, lo mismo hizo con los dogmas que nos aprisionaron durante décadas. No la certidumbre fundamental acerca de la superioridad ética, política, social y económica del comunismo como forma superior de la civilización, esa que abandonaron los fugitivos autodenominados por postmarxistas, sino las certezas marginales, es decir, Imre Lakatos, como por ejemplo que las instituciones únicas como formas de organizar el partido de la clase obrera o de una determinada táctica política, o que la apoteosis de la irracionalidad consagraban un nuevo Vaticano con centro en Moscú, dotado de dones papales, de la infalibilidad en todo lo relacionado con la lucha de clases. Todo eso ha desaparecido. Estamos viviendo los comienzos de una nueva era. Es posible y además necesario proceder a una nueva lectura de la obra de Lenin, en la seguridad de que ella puede sustituir un aporte valiosísimo para los ordenamientos y los desafíos de nuestro tiempo. Se trata de un retorno creativo y promisorio, y no volveremos lo mismo ni nosotros lo mismo, ni tenemos la misma actitud. Lo que persiste es el compromiso con la creación de una sociedad con la superación histórica del capitalismo. Persiste también la idea de superioridad integral del socialismo y de la insanable injusticia e inhumanidad del capitalismo y la vigencia de las tesis onceava de Marx sobre Feuerbach, que nos invitaba no solo a interpretar el mundo, sino a cambiarlo radicalmente. El contexto producido del quehacer. Ningún texto se entiende sin su contexto. La República de Platón y la Política de Aristóteles son incomprensibles sin referencia a la decadencia de la polis griega y a la derrota de Atenas a manos de sus enemigos. El Príncipe y los discursos de Maquiavelo solo cobran sentido cuando se les sitúa en el marco de las luchas republicanas populares de los florentinos contra el papado y la aristocracia toscana. Conviene entonces preguntarse en el contexto de la producción del quehacer, ¿en qué punto es posible distinguir dos elementos principales de la naturaleza muy diferente de ambos? Igualmente importantes, por una parte, las influyentes ideologías políticas que emanaban de una nueva situación por la que atravesaba el capitalismo en Europa, luego de la Gran Depresión iniciada a comienzos de la década de 1870, en el que se extendería a lo largo de 2 décadas, y por otra, la que se desprendían de las especificidades del desarrollo del capitalismo en Rusia y las peculiaridades de su régimen político en el zarismo. El auge del revisionismo. Lenin publica en su texto de 1902 la referencia ideológica inédita y explícita es el llamado economicismo. ¿Qué era el economicismo? Se trataba de una corriente dentro de la izquierda rusa, del mismo Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, inspirada en las tesis revisionistas en 1899 de Edward Bernstein, en las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. Economistas o economicistas era pues el nombre que los marxistas rusos reservaban para los revisionistas.
el libro de Edward Bernstein, había ejercido desde su aparición una enorme influencia en el seno de la socialdemocracia alemana, a la sazón de el partido guía de la Segunda Internacional. Como recordará, dicho texto se presentaba en una radical revisión en clave fuertemente economicista de las concepciones de Marx acerca del concurso del desarrollo capitalista y las cada vez más desfavorables condiciones de la revolución proletaria. Como no podía ser de otra manera, ese debate se diseminó por todo el conjunto de organizaciones políticas vinculadas de una u otra manera de la Segunda Internacional. La discusión en el seno del partido es un precisamente inmediato para la redacción del quehacer de Lenin. Acomete la tarea poco después de la aparición del libro de Bernstein en uno de los primeros números del periódico Iskra, la primera publicación marxista clandestina de Rusia fundada por el propio Lenin en 1900, cuya redacción se encontraba en la ciudad alemana de Múnich. Poco después, Vladimir Ilich Ulyanov adoptaría en sus diversos artículos para el citado periódico el seudónimo de Lenin, que en castellano significa clandestino, con el cual pasaría a la posteridad. Por diversas razones relacionadas con la intensa actividad política de nuestro autor, el texto prometido a los lectores de Iskra en mayo de 1901 recién vería la luz en marzo de 1902. Lo hace en la ciudad de Stuttgart, Alemania, bajo el seudónimo arriba mencionado. La influencia del llamado Bernstein debate era de tal magnitud que el primer capítulo del quehacer se aboca directamente al tratamiento del problema, preguntándose, ya desde el inicio, sobre el significado de la libertad crítica en el seno de la socialdemocracia. Lenin parte del reconocimiento del que se han formado tendencias y afirma que ¿en qué consiste la nueva tendencia que sume la actitud crítica frente a un marxismo viejo y dogmático? Lo ha dicho Bernstein y lo ha demostrado Millerand con suficiente claridad. El quehacer. Y prosigue nuestro autor con un párrafo que sintetiza de manera brillante e inapelable el significado histórico del teórico del revisionismo bernsteiniano. La socialdemocracia debe transformarse de un partido de la revolución social en un partido democrático de reformas sociales. Bernstein ha apoyado esta reivindicación política con toda una batería de nuevos argumentos y consideraciones bastante armoniosamente acordada. Ha sido negada la posibilidad de fundar científicamente el socialismo y de demostrar que desde el punto de vista de la concepción materialista de la historia, su necesidad e inevitabilidad. Ha sido negado el hecho de que la miseria creciente de la proletarización y la exacerbación de las contradicciones capitalistas ha sido declarado inconsistente el concepto del objetivo final y rechaza en absoluto la idea de la dictadura del proletariado. Ha sido negada la oposición de principios entre el liberalismo y el socialismo y ha sido negada la teoría de la lucha de clases, pretendiendo que no es aplicable a una sociedad estrictamente democrática gobernada conforme a la voluntad de la mayoría, etcétera, 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 etcétera. Lo que observa Lenin es que el giro político que va de la revolución a la reforma implica una ofensiva sin precedentes contra las ideas centrales del marxismo. El revisionismo, lejos de ser una reflexión original producida al interior del pensamiento marxista, no es otra cosa que la importación de los contenidos de la literatura burguesa en el seno del movimiento socialista internacional. No extraña, por tanto, constatar que en la intervención de Bernstein haya participado un extraordinario debate en el cual participaron, además del indicador y de Lenin, Kautsky, Plejanov, Rosa Luxemburgo, con Reforma y Revolución, otro texto que tenemos que leer de inmediato, con su célebre reforma, su texto que les comenté, y otras figuras no menores del pensamiento socialista. Pero sostiene Lenin que no se trata solo de las cuestiones teóricas. En lugar de teorizar, los reformistas franceses pusieron directamente manos a la obra, pasando del bernsteinismo práctico a todas sus consecuencias. Dado que la socialdemocracia es un partido reformista por el que deberían los socialistas franceses abstenerse de participar en un gobierno burgués o de exaltar la colaboración de clases que hace posible el fin de la dominación social supuestamente garantizado por el advenimiento de la democracia. Las ideas de Bernstein son las de las transformaciones experimentadas por el capitalismo a finales del siglo XIX. Podían sintetizarse siguiendo
la interpretación de Humberto Serroni en tres tesis principales, resultantes según aquel de la refutación práctica de las transformaciones recientes del capitalismo que habían propinado al corpus teórico del marxismo. Ellas eran, primero, el rechazo a la teoría del hundimiento automático del capitalismo como resultado de sus propias contradicciones económicas. Según Bernstein, el grueso de la opinión ilustrada en el marco de la Segunda Guerra Internacional había en Marx una concepción derrumbista del capitalismo que remataría en la inexorabilidad de su propio hundimiento. Si la Gran Depresión de décadas de 1870 y 1880 parecía confirmar la validez de esa interpretación equivocada, digámoslo de una vez, la sorprendente recuperación y puesta en marcha desde comienzos del decenio de 1890 fue interpretada por los principales teóricos de la socialdemocracia como una inapelable refutación de la tesis atribuida a Marx. En segundo lugar, las transformaciones recientes del capitalismo, que ya habían provocado interesantes reflexiones por parte de Friedrich Engels en sus últimos años de vida, demostraban también que, según los revisionistas, la falsedad de las tesis de la pauperización del proletariado, la aparición de nuevas clases medias, la tenaz persistencia de una pequeña burguesía que se resistía tercamente a aceptar el destino del proletariado, eran una evidencia incontrastable para Bernstein, que refutaba la teoría de la pauperización progresiva de la sociedad burguesa. Tercero y último, las transformaciones políticas y el avance sin pausa del sufragio universal. La democratización habían desmentido las tesis clásicas del camino al poder, para usar una expresión kautskiana, centradas en la insurrección y en la revolución. En síntesis, el capitalismo había llegado a configurar una estructura con capacidad de autorregulación que rebatía un argumento central del análisis marxista, la naturaleza de autorregulación cíclica de la producción capitalista y su tendencia crónica a las crisis periódicas. Por otra parte, la consolidación de las libertades públicas de la democracia burguesa aparecerían como un contrapeso efectivo en las tendencias polarizantes, pauperizadoras del capitalismo originario, por lo que habría el compromiso sendero de un socialismo que, para triunfar, podía prescindir del baño de sangre revolucionario al utilizar de manera inteligente el gradualismo parlamentario. Toda esta construcción intelectual inspiró a Bernstein a acuñar una metáfora náutica que había de hacer la historia. En efecto, en virtud de los cambios señalados en su obra, la transición del capitalismo al socialismo sería del futuro algo tan imperceptible como el cruce de la línea ecuatorial en alta mar. Tiene razón Serroni cuando, refiriéndose a las tesis adjudicables a Marx, dice que ellas eran más bien de los comentadores que el autor de El Capital. En todo caso, lo cierto es que fueron esas ideas las que animaron al debate y motivaron las críticas del ala marxista de la socialdemocracia europea, en ellas las de Lenin en El Quehacer. El significado contrarrevolucionario del socialismo evolucionista bernsteiniano no pasó inadvertido solo para Lenin y sus camaradas de la izquierda radical. En la célebre conferencia pronunciada por Max Weber, por el desembosado reaccionario que hace gala el fundador de la teoría de la neutralidad valorativa de las ciencias sociales, ante un público poco simpatizante de las doctrinas socialistas o democráticas, el sociólogo alemán ya mencionado saluda con satisfacción que las patéticas esperanzas del manifiesto comunista habían fundado sobre un derrumbe de la sociedad burguesa han sido sustituidas por expectativas mucho más modestas. La teoría que el socialismo madura automáticamente en el camino de la evolución, estos argumentos demuestran en todo caso que la vieja esperanza apocalíptica revolucionaria que confirió el manifiesto comunista su fuerza de convicción ha pasado a una concepción evolucionista. Este estado de ánimo evolucionista, que ha sustituido a la hora la vieja teoría catastrofista, ya está desde antes en guerra, ampliamente difundido en los sindicatos entre muchos intelectuales socialistas. De ese estado de ánimo se han derivado las consecuencias que todos conocemos y ha nacido el mal llamado revisionismo. Weber, 1900. En todo caso, hoy, después de esta cita de Weber, en todo caso hoy, a poco más de un siglo indicado, el Bernstein debate de la experiencia histórica ha demostrado el error de las tesis tan elogiadas por Max Weber.
Marx jamás aseguró que el capitalismo se hundiría automáticamente, lo que hizo constatar la naturaleza contradictoria y autodestructiva de las tendencias que se agitaba en su seno y la imposibilidad a largo plazo de resolver ese conflicto. Un modo de producción que convierte a los hombres, a la naturaleza, en meras mercancías sujetas a la voracidad de los mercados, no solo tenía precedentes en el pasado, sino tampoco habría de tener demasiado futuro por delante. La capacidad de autorregulación del sistema fue sobreestimada por Bernstein, y como dramáticamente lo demostrado en el siglo XX, para sobrevivir el capitalismo ha debido montar una carnicería inédita de proporciones bajo la forma de continuas guerras y el silencio de exterminio de 100.000 seres humanos que hoy en día mueren a causa del hambre o de enfermedades perfectamente prevenibles y curables. Marx anticipó genialmente estas tendencias, vio la catástrofe hacia la cual nos conducen, pero también previó el triunfo del socialismo. No era ineluctable y que si se verifica la imposibilidad de su advenimiento, el resultado podría ser la barbarie más desenfrenada, algo que ya estamos empezando a ver desde nuestros días. Le asistía a la razón a Bernstein en su crítica según él, a la fallida tesis de Marx sobre el empobrecimiento de las clases populares y la polarización social. Sí o sí, porque en los países europeos recordaremos que a finales del siglo XIX el capitalismo era esencialmente un fenómeno de Europa y sus fragmentos ultramarinos, Estados Unidos, Canadá, Australia y algunas partes de Sudamérica, y la excepción japonesa. Las tendencias pauperizadas y polarizantes del capitalismo fueron contrarrestadas por un conjunto de factores: la inmigración hacia las Américas y en mucha menor medida Oceanía, la institución de las formas embrionarias pero efectivas del estado de bienestar en los países más adelantados de Europa, y por último el creciente peso del sindicalismo obrero y de los partidos socialistas. Al mismo tiempo, las interesantes transformaciones de las fuerzas productivas, el surgimiento de nuevas áreas de actividad mercantil adelantaron la expansión de nuevas clases medias. Estas, junto a la aparición de la aristocracia obrera, parecían refutar las predicciones originales de Marx sobre la materia, y fue precisamente lo que señaló cuidadosamente Bernstein en su obra. Pero si decíamos arriba también que Bernstein se equivocó, ¿en dónde estaba su error? Se equivocó porque generalizó a partir de situaciones dudosamente idiosincráticas propias de los países más adelantados de Europa, porque no supo captar las tendencias más profundas de larga duración. 100 años después de las tendencias pauperizadoras y polarizantes del capitalismo son axiomáticas que no requieren demostración alguna, pues resultan visibles a simple vista, y esto se verifica tanto en el plano internacional por la acción del imperialismo como en el plano doméstico, en donde la pobreza y la exclusión social se presentan con rasgos absolutamente claros y definidos. En el caso latinoamericano hubo en los años 60 una discusión muy interesante sobre lo que Torquato Di Tella denominaba la teoría del primer impacto del crecimiento económico. Según esta teoría, en los países de desarrollo se verificaba poco después del empobrecimiento de las masas de origen precapitalista, pero era una primera etapa porque luego proseguía el argumento y se ponían en marcha mecanismos de diverso tipo que suavizaban la polarización social y mejoraban la situación de los pobres, dando lugar a una estructura social cuyo perfil distributivo denotaba una creciente presencia de sectores medios y de una clase obrera relativamente satisfecha desde el punto de vista de su acceso a los bienes materiales. Sin embargo, las 4 décadas posteriores a la formulación de dicha teoría demostraron irrefutablemente que las tendencias hacia un mayor equilibrio social no lograron consolidarse y que las predicciones marxianas conservan todo su vigor. Por último, podemos también concluir que el entusiasmo de Bernstein sobre el parlamentarismo socialista era injustificado. Si bien los partidos socialistas y comunistas pudieron instituir una legislación obrera y en general ciudadana que cristalizó en un llamado estado de bienestar, no es menos cierto que en dichos países no se avanzó un ápice en la dirección del socialismo y que, como lo pronostica sagazmente Rosa Luxemburgo, las sucesivas reformas no sirvieron para cambiar el sistema, sino para consolidarlo, dotarlo de una inédita legitimidad popular. Para esta autora, lo que hace el impulso reformista es empujar hasta sus últimas límites potencialidades históricas contenidas en la última revolución triunfante.
El reformismo construido a partir del triunfo de la revolución burguesa no trasciende los límites de la misma. Bajo ciertas y muy especiales condiciones, sin embargo, el reformismo puede sentar las bases para un salto revolucionario, pero tal posibilidad está indisolublemente unida a un cambio radical en la conciencia de las masas o de sus capacidades de organización y de acción, y ese es precisamente el desafío práctico con el que tropezaba Lenin en la Rusia zarista. En todo caso, los economistas, a la refutación de cuyos argumentos decía Lenin en su libro eran los voceros rusos de estas tendencias en auge en la socialdemocracia alemana, desata luego de la muerte de Friedrich Engels en 1895, se trata de una superficial lectura de Marx convertido en un férreo determinista. Se trataba de una superficial lectura de Marx convertido en un férreo determinista que para colmo estaba equivocado, que remataba con su postulación de un optimismo economicista totalmente infundado, pero cuyas consecuencias eran claras: el triunfo del socialismo. Ese socialismo de cuño liberal, kantiano que quería Bernstein era ineluctable, y por lo tanto no había ninguna necesidad de crear al sujeto político, un proletariado consciente, organizado, ni mucho menos de internarse en los laberintos violentos de la revolución. Era convocado a la pasividad y al inmovilismo, que por supuesto no podía caer bien entre los marxistas. Lenin y Rosa Luxemburgo y Karl Kautsky reaccionaron inmediatamente. Las particularidades de la situación política de la Rusia zarista. Unas breves palabras para referirnos a otro factor que influyó en la redacción del quehacer. Breves, no porque se trate de un elemento poco relevante, sino porque, como veremos, es permanentemente referido por Lenin a lo largo de su texto. Muy frecuentemente se olvida de que el quehacer fue concebido como un instrumento político en un contexto completamente diferente al que prevalecía en los países más adelantados de Europa. Es interesante comprobar cómo muchos críticos entonces y de hoy parecen no solo recordar un asunto tan elemental como este que consideran en la obra de Lenin como si fuera un simple texto de sociología de los partidos políticos. El quehacer tenía básicamente dos objetivos, y por una parte era evitar el revisionismo que terminaría por apoderarse ya de por sí complejo y altamente inestable en el sentido ideológico tanto como sociológico partido ruso, un partido en el que convivían tendencias populistas, social, liberales y ciertos restos de anarquismo y algunos sectores marxistas que Lenin concebía como el instrumento fundamental para el derrocamiento del zarismo y la construcción del socialismo, pero para ello era preciso resguardar el legado marxista acechado tanto por las novedades introducidas en el partido alemán por Bernstein como por una pertinaz herencia del populismo en la intelectualidad rusa. El segundo objetivo era muy concreto e inmediato, mediante la situación política imperante en Rusia. ¿Cómo construir un partido que pudiera llevar adelante su programa revolucionario? La sola pregunta implicaba un punto de partida que no necesitaba mayores demostraciones. La metodología política que practicaban las fuerzas socialistas de Alemania, Francia e Italia era compatible e inaplicable en la Rusia de los zares. Había una cuestión de fondo, la clandestinidad dura, a la cual debía someterse la actividad en un partido ruso que era completamente inasimilable a la total legalidad que forzaba Europa o a la clandestinidad blanda que existe en la Alemania de Bismarck durante los años que imperaba la legislación antisocialista. Pero si en este caso el partido tenía una existencia semilegal o varias de sus actividades colaterales podían llevarse a cabo sin mayores inconvenientes, en el caso ruso la clandestinidad era otro tipo dura e imponía restricciones prácticamente insuperables, como las que señalábamos en las páginas iniciales de este trabajo. Se trataba en consecuencia de construir un instrumento político adecuado para luchar contra la autocracia más feroz y atrasada, el último gran bastión de la reacción aristocrática y feudal que sobrevivía en la Europa del 900, un régimen despótico en el cual las libertades públicas eran prácticamente inexistentes, brillaban por su ausencia, partidos y sindicatos estaban prohibidos, la huelga era considerada un delito común, la persecución política de los opositores era una norma, tanto como en el confinamiento en las lejanas prisiones de Siberia, y la censura de la prensa era total y
los críticos del sistema debían editar sus publicaciones en el extranjero, introducirlas con graves riesgos en Rusia. Muchos opositores no solo sufrían cárcel, sino también la pena capital, como ocurría con el admirado hermano mayor de Lenin, Alexandrov Ulyanov, ajusticiado en 1887, cuando apenas contaba con 19 años de edad, y nuestro autor llegaba a los 17. En consecuencia, el terrorismo como un hecho aislado, individual, era la respuesta desesperada ante una autocracia que recién en 1905, es decir, siglos después de que aconteciera en otros países europeos y como producto de la irrupción revolucionaria de ese mismo año, autorizaban la creación de un parlamento, la Duma, dotado de mínimos, casi meramente decorativos, poderes de intervención política. Octavio Paz dice en uno de sus escritos que el festín civilizatorio de la Ilustración, esto es, el excepcional florecimiento de las artes y las letras, el lenguaje de los derechos y las libertades universales, reafirmados en contra de los absolutos monárquicos, el avance de la tolerancia, la igualdad, el pensamiento científico, las nuevas sociedades políticas que finalmente se materializan en dos grandes revoluciones con que cierra el siglo de las luces, la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa. No tuvo entre sus privilegiados comensales a la Rusia de los zares. Rusia no tuvo en el siglo XVIII. Sería útil buscar en su tradición intelectual, filosófica y moral a un Hume, a un Kant o a un Diderot. Más allá de esta exagerada admiración profesada por Paz en relación a los logros de la Ilustración, hoy en día, sometidos a duras críticas, por cierto, es que Rusia se mantuvo al margen de todo eso, del secularismo, del republicanismo, el laicismo y por supuesto de la democracia. De ahí que los ocasionales impulsos democráticos que afloraban en su geografía fuesen tronchados inmisericordiamente por las autoridades. La vida política legal era una absoluta inoperancia y todo lo que no podía ser ventilado en las elegantes reuniones de la corte era subversivo y por lo tanto debía ser declarado ilegal. De ahí que el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia se declarase que su tarea inmediata era el abatimiento de la autocracia zarista y para ello era preciso desarrollar un instrumento político apropiado para actuar en un medio social denominado por el atraso, la superstición y la ignorancia. Era preciso en buenas cuentas hallar esa famosa palanca de Arquímedes para transformar el mundo. Ese era el desafío que Lenin acomete con singular éxito en el plano teórico con la redacción del quehacer, en donde exclama: dadnos una organización de revolucionarios y removeremos a Rusia de sus cimientos. Como en el plano práctico, con su irresistible ascenso hacia la conducción del Partido Obrero Socialdemócrata ruso y la dirección del proceso revolucionario ruso, culminaría con la Gran Revolución de octubre de 1917. Tesis principales. ¿Qué fue lo que propuso Lenin al escribir qué hacer? Ya hemos respondido en esta parte. En términos muy generales a esta pregunta, en las páginas anteriores examinaremos ahora algunos temas más puntuales de la obra. Digamos que para comenzar, que Lenin escribe su texto en momentos en que florece una Europa de preocupación por los problemas de la organización en el seno de la sociedad capitalista. Biagio de Giovanni señaló en su texto siguiente la conexión existente entre el pensamiento político de Lenin y la producción teórica de Max Weber. Su observación atinada, pero convendría aclarar que en todo caso que la inquietud leniniana por la problemática de la organización es bastante anterior a la del gran teórico alemán. En efecto, el opus clásico por el cual se desarrolla su teoría es su célebre conferencia de enero de 1919, La política como profesión, pronunciada después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el derrumbe del Imperio Alemán y el triunfo de la Revolución Rusa. Y también es relación a la obra de uno de los discípulos de Weber, Robert Michels, autor de su célebre estudio sobre los partidos políticos, tomando el caso ejemplar de la socialdemocracia alemana y del cual extrajo una de sus principales conclusiones: la ley de hierro de las élites. Es decir, Lenin es un precursor importante de toda una serie de reflexiones que habrían de popularizarse y promediar la siguiente década centradas en la profesionalización de la política y de los políticos. El proceso en el cual uno de los más grandes pensadores burgueses del siglo XX, Max Weber, jugaría un papel de gran importancia.
Pese a ello, las tesis de Lenin siguen desatando escándalo entre sus adversarios y retraimiento entre quienes comparten con él la adhesión a un proyecto revolucionario. El quehacer consta de 5 capítulos. El primero examina la problemática de la lucha ideológica contra el revisionismo y el oportunismo y el impacto de dichas tendencias. Sobre los conflictos sociales y el papel de la clase obrera, el segundo se refiere al tema crucial del espontaneísmo, de las masas, de la conciencia socialdemócrata. El tercero, sobre la política trade-unionista y sus tendencias, política o la conciencia sindicalista, que en este libro se dice trade-unionista, y sus diferencias con una política socialdemócrata, es decir, comunista o socialista, y los objetivos que persiguen cada una de ellas. El cuarto capítulo se aboca al estudio de los métodos de organización y de acción políticas y desarrolla la concepción del revolucionario profesional. El quinto y último esboza un plan de un periódico político en función del proceso de concientización de las masas. Y vamos a cortar hasta aquí este video que ya casi se nos alargó, esta lectura que se nos alargó por 1 hora, pero a la lectura hay que invertirle eso y mucho más. Vamos a dejarle hasta aquí, muy interesante, y vamos a continuar con el de cómo desmenuza Atilio Borón estas 5 hipótesis del libro Quehacer de Lenin en el video número 2 de esta serie. Muchas gracias, hasta pronto. Debemos celebrar la decisión de la Casa Editorial Luxemburg de reeditar el texto de excepcional importancia teórica y práctica, El Quehacer de Lenin. Es evidente que se trata de una iniciativa a la vez oportuna y desafiante. Según Marcel Liebman, autor de un notable estudio sobre el pensamiento político de Lenin a 30 años de su publicación original en lengua francesa, continúa siendo una imprescindible referencia sobre la materia de quienes se interesen en estudiar tropiezan con la extrema pobreza de una bibliografía abundante pero generalmente muy estéril. Ineradicablemente la politicidad de toda la obra de Lenin. Pronunciarse a favor o en contra no es una cuestión académica, sino un acto de voluntad política. La consecuencia ha sido la constitución de una polaridad cuyos 2 extremos son singularmente negativos a la hora de intentar comprender el significado del legado leninista, o bien su sacralización en la Unión Soviética, transformado en una teoría subversiva en un sistema apologético de un cierto orden establecido, o bien su satanización en la literatura académica de Occidente. Liebman, 1978. Se requiere, por lo tanto, establecer un equilibrio histórico-político en torno a una obra a la que el lector tiene en sus manos, evitando los extremos esterilizantes, cuya política de América Latina a comienzos del siglo XXI reclama a gritos una relectura seria, crítica y creativa de la obra de Lenin. No está más que observar la propuesta de este tipo. Recorre a contracorriente los lugares comunes, arraigados, prejuicios que prevalecen en la izquierda latinoamericana, que en el momento actual sobresalen. Entre estos, su irracional y políticamente suicida negación de toda una serie de problemas centrales de nuestro tiempo, como las cuestiones relativas a la organización, a las fuerzas populares, la laboriosa construcción de una cultura política y una conciencia genuinamente revolucionarias, los retos que plantea la conquista del poder y de las sociedades contemporáneas. ¿Tiene el texto clásico de Lenin algo que decirnos ante estos problemas? La opinión de quien escribe estas líneas es que sí. Es una relectura del Quehacer, que en adelante le vamos a decir QH, que pretende aportar sui generis iluminaciones que faciliten a enfrentar estos desafíos en mejores condiciones. Entiéndase bien que con esto no queremos decir que este libro se encuentra las respuestas a las interrogantes que nos atribulan, sino que tan solo en su lectura hallaremos valiosos elementos para construir las soluciones prácticas que demanda la hora actual, el espejo latinoamericano. Leemos a Lenin desde América Latina, de la pertinencia de sus reflexiones que se reafirma cuando se examinan algunos acontecimientos recientes en la historia. En efecto, en estos años, una región se vio sacudida por una serie de grandes movilizaciones populares precapitalistas por el fracaso del neoliberalismo, incapaz de cumplir con su promesa de hacer crecer la economía, distribuir sus frutos, sus efectos desquiciantes en el desenfreno de los mercados que producen nuestras sociedades. Hemos examinado este tema en un lugar de modo que no reiteraremos la argumentación de esta oportunidad,
Basta con recordar que en los últimos años de la insurgencia popular que puso fin a los gobiernos neoliberales en Ecuador, en el año de 1997, y en el año 2000, en Perú, acabando con la autocracia fujimorista en el año 2000, en Argentina, destrozando el gobierno impopular de dudosa legitimidad por el ejercicio del poder, no así por su origen ineficaz de la Alianza de diciembre de 2001, y finalmente en Bolivia, donde en octubre del 2003 las masas campesinas e indígenas desalojaron del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada, y sin embargo estas gestas de los dominados fueron tan vigorosas como ineficaces. Las masas lanzadas a la calle, en un alarde de espontaneísmo, indiferentes ante las cuestiones de organización, no pudieron instaurar gobiernos, sino signo contrario al que desalojaron con sus luchas, ni construir un sujeto político capaz de modificar un sentido progresivo de la correlación de fuerzas existentes en sus respectivas sociedades. De ahí que poco después de estas revueltas se produjera una restauración de las fuerzas políticas o bien claramente identificadas con el neoliberalismo, casos de Ecuador y Perú, o bien, como ocurre sobre todo en el caso argentino, que proclaman estentóreamente su repudio a dicha ideología, pero sin que hasta el momento de escribir esas líneas se hayan amagado con implementar una política económicamente alternativa al neoliberalismo. En el caso de Bolivia es más o menos similar al argentino. Situación diferente, pero de todos modos inscrita en un mismo campo de problemas. Es la que ha configurado en Brasil un partido de izquierda organizado sobre bases, manifestaciones antileninistas. Precisamente para superar algunas de las rémoras de la concepción clásica del Partido Revolucionario, llega el poder respaldado por 52 millones de votos para arrojar por la borda sus promesas, su historia, su propia identidad y terminar erigiéndose como el campeón de la ortodoxia del consenso de Washington. Según el juicio de toda la prensa financiera internacional, los intelectuales orgánicos del capital financiero, su capitulación se hizo patente desde el primer día cuando el superministro de Hacienda Antonio Pelosi, depositario del poder político real en Brasil, se pronunciara esta patética frase: ahora vamos a cambiar la economía sin cambiar la política económica. Lo ocurrido desde entonces en ese país no se exime de mayores comentarios. Podríamos dar cuenta a esta sucesión de grandes frustraciones aludiendo a la hipótesis leninista, es decir, el argumento de que estos se originan en el abandono de las tesis principales del qué hacer. Decididamente no, porque hay muchos factores que convergen para explicar tan lamentable desenlace, pero sin lugar a dudas de ellos tiene que ver el olvido con ciertas enseñanzas que el revolucionario ruso plasmara en aquella obra. Por eso mismo provoca fundada inquietud la ausencia de los temas de la conciencia y la organización de las discusiones latinoamericanas sobre la coyuntura. Suele decirse que hay una crisis llamada forma, partido, y es lo correcto. Lo mismo podría decirse con la relación forma-sindicato, por múltiples razones, pero por sorprendente en la coyuntura actual, no solo en América Latina, sino también mundial, es que las fuerzas sociales se motorizan. La resistencia al neoliberalismo parecen haberse conformado con proclamar la obsolescencia de aquellos formatos tradicionales de representación política, desentendiéndose por completo de la necesidad de discutir el tema y de buscar nuevas vías y modelos organizativos. En su lugar, han ganado espacio una suerte de romanticismos políticos consistentes en exaltar la combatividad de los nuevos sujetos contestatarios que sustituyen al moribundo proletario clásico, elogiar la creatividad puesta de manifiesto en sus luchas y la organicidad de las tácticas y pregonar la caducidad de las concepciones teóricas preocupadas por las cuestiones del poder, el Estado y los partidos. Las clases sociales se diluyen en los nebulosos contornos de la multitud y los problemas del Estado desaparecen con el auge de la crítica al estadocentrismo y los reiterados anuncios del fin del Estado-nación y la cuestión crucial impostergable del poder se desvanece ante las teorizaciones del contrapoder, Hart y Negri. Por ejemplo, recuérdese, la demonización a este es sometido en concepciones del antipoder que brotan de la pluma de uno de los representantes intelectuales del zapatismo, como John Holloway. Recuérdense sus textos del año 2002.
En esta carencia contrasta desfavorablemente la intensidad y la profundidad del debate que estallará en Europa hace poco más de un siglo en torno a estos mismos problemas, del cual el quehacer es uno de los más brillantes exponentes. La aquiescencia de las masas a la dominación del capital, a su creciente rebeldía en algunos países, principalmente en la Rusia zarista, dio lugar a una de las controversias más extraordinarias de la historia del movimiento socialista internacional, en donde personajes como Edward Bernstein, Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, y posteriormente Anton Pannekoek, Karl Krosch y Antonio Gramsci hicieran contribuciones de gran importancia. En el caso que nos ocupa, es preciso decir que Lenin sobresale entre todos estos por su preocupación sistemática en torno a los problemas organizativos, en palabras de Lippmann. La idea misma de organización ocupa en el leninismo un lugar esencial, la organización del instrumento revolucionario, la organización misma de la revolución, la organización de la sociedad surgida de la revolución. Bueno, esta verdadera obsesión, explicable sin dudas por el fenomenal desorganización imperante en el campo popular bajo el zarismo, aparece ya con total claridad en la primera obra importante de Lenin, ¿Quiénes son los amigos del pueblo?, escrito cuando apenas había cumplido 25 años de edad. Ese pequeño libro, Lenin colocaba el tema de la organización al tope de la agenda de la naciente socialdemocracia rusa. Poco después de haber publicado El quehacer, escribía que el proletariado, en su lucha por el poder, no tiene más arma que la organización. Sentencia que es verdadera hoy que ayer. De ahí que el despiadado ataque de Lenin a lo que veremos más adelante, que denominaba las formas artesanales de organización de los círculos socialdemócratas rusos. Citando fuentes testimoniales de la época, Lippmann comenta que entre 1895 y 1902, el tiempo requerido por la policía política del zarismo para identificar a los miembros de un círculo socialdemócrata ruso en Moscú son sorprendentes. En su lugar de reunión y proceder a un arresto y a la eventual deportación a Siberia era de apenas 3 meses. De hecho, en 1898 se funda en Minsk el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, pero el acontecimiento no tuvo ningún alcance práctico porque casi todos los delegados fueron detenidos poco después de la clausura del Congreso. Lippmann en 1970, cita más fuentes coincidentes que señalan que poco después más de 500 activistas socialdemócratas fueron apresados en toda Rusia y el movimiento terminó completamente aplastado por la represión policial. Énfasis tan fuerte puesto por Lenin sobre la construcción de la organización partidaria, duradera, resistente a las razias policiales, a las infiltraciones de los servicios de inteligencia del zarismo, a las distintas operaciones, no obedece a un sesgo autoritario del autor del quehacer, como dice con supuesta inocencia la historiografía liberal, sino que era una respuesta absolutamente racional y apropiada, dadas las condiciones particulares en las que se desenvolvía la lucha de clases en Rusia de los zares. Además, es conveniente recordar que la centralidad del problema de la organización era en Lenin, por encima de cualquier otra clase de consideración, una cuestión política ligada estrechamente a su concepción de la estrategia revolucionaria. No se trabajaba, por tanto, en una opción meramente técnica, sino profundamente política. La importancia de la problemática organizativa a comienzos del siglo XX europeo estimuló un debate cuyas voces, pese a la profundidad y continuidad de vigencia de sus argumentos, apenas si son audibles en nuestros días, lo que parece caracterizar el momento actual de América Latina con ligeras variantes. Según los países, es una forma incomprensible de aversión a cualquier tentativa de revisar, discutir las frustraciones cosechadas en los últimos años. Más aún si tal iniciativa se propone teniendo como telón de fondo la nueva relectura de los clásicos del pensamiento socialista. Antes bien, lo que predominaba era una especie de hiperactivismo que se materializaba en la exaltación de la acción por sí misma, en todo caso la búsqueda obsesiva de nuevos enfoques, conceptos, categorías que permitan capturar las situaciones supuestamente inéditas que deben enfrentar las luchas emancipadoras en nuestro continente. El supuesto implícito de esa actitud, cuyo sesgo antiteórico es evidente, es que poco o nada puede aprenderse del debate que estallara hace poco más de un siglo en Europa.
La intensa propaganda sobre la llamada crisis del marxismo hizo mella en las fuerzas populares y se expresa en el rechazo visceral, en algunos casos, en la diferencia más o menos generalizada ante toda tentativa de discutir la problemática de la organización, la estrategia política y la conquista del poder, teniendo como la organización, la estrategia política, referencias teóricas de los elementos abordados en el clásico debate de comienzos del siglo XX europeo. En lugar de eso, prosperan en la región, sobre todo en Argentina, pero también en México y en muchos otros países, reflexiones que plantean que para la izquierda la inutilidad y más que eso, la inconveniencia de conquistar el poder. Otra vez acordémonos de John Holloway en el 2002 en el contexto zapatista. La ausencia de esta discusión constituye una falta muy grave que tiene en cuenta que la coyuntura actual es el escenario latinoamericano que aporta riqueza y variedad de experiencias populares realmente notables, pero no por ello exentas de crítica. Fenómenos como el movimiento de trabajadores sin tierra de Brasil, el zapatismo mexicano y las organizaciones indígenas campesinas de Ecuador, Bolivia, los piqueteros en la Argentina y la formidable movilización del pueblo venezolano en el marco de la revolución bolivariana del presidente Hugo Chávez y otras manifestaciones similares muy importantes en Centroamérica y el Caribe constituyen un laboratorio político muy importante y complejo que no solo merece el apoyo militante de toda la izquierda, sino también que se le aporten los mejores esfuerzos de nuestro intelecto. Es necesario examinar todos los aspectos y facetas de la lucha de clases en la actual coyuntura y la relevancia para su adecuada comprensión, orientación y que reintenten las teorizaciones políticas más variadas, tanto clásicas de principios del siglo XX como las contemporáneas a las que aludíamos anteriormente. Pensando concretamente en el caso del quehacer de Lenin, la escena latinoamericana brinca ejemplos aleccionadores. La historia de Argentina se caracteriza por el excepcional vigor de una protesta social intermitente puesta de manifiesto en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de 1945, que plantea problemas prácticos y teóricos bien interesantes, cuando en aquella irrumpe en la vida estatal, desencadena un desarrollador activismo de masas, como el evidenciado en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, capaz de derrocar gobiernos, producir un notable vacío de poder que se precipitó en la designación de 5 presidentes en poco más de una semana. Sin embargo, tamaña demostración de fuerza se diluye a la hora de plantearse la toma del cielo por asalto, permitiendo la rápida recomposición del poder burgués, la estabilización de la dominación política, sin que ni siquiera quede como herencia de este fenomenal hecho de masas la constitución de un gran partido de izquierda, o al menos una gran coalición en donde el archipiélago de pequeñas organizaciones de dicha orientación pueda conjuntar sus esfuerzos. Una conclusión más o menos parecida que puede extraerse del octubre boliviano de 2003 es cómo dar cuenta de esta situación. En el caso argentino podría sintetizarse en una fórmula de debilidad del partido, la fortaleza del activismo de base. En los casos de Brasil y Chile ocurre todo lo contrario, sobre todo en el impulso social desde abajo. En el caso de Brasil es bien ilustrativo que este gran país sudamericano no sabe todavía lo que es una huelga general nacional y jamás en toda su historia se produjo un acontecimiento de este tipo, lo cual no es un dato trivial, pues algo nos dice acerca de la conciencia de masas y su capacidad de organización. En Brasil, que es una de las sociedades más desiguales e injustas del planeta, presenta un paisaje político signado por una asombrosa pasividad de sus clases y capas populares. Sin embargo, pese a esto, ha sido capaz de desgastar uno de los partidos de izquierda más importantes del mundo. En el caso chileno, la combatividad de su sociedad parece haberse agotado luego de dilatado invierno del régimen de Augusto Pinochet. Primero, y de la prolongada vigencia del pinochetismo sociológico durante el periodo de la democracia que arranca en 1990 y cuyos lineamientos económicos y sociales políticos exhiben una notable continuidad con el periodo precedente. Una vez más, ¿tiene Lenin algo que decir sobre esto? ¿Puede ayudarnos a descifrar las complejidades actuales de la política en nuestra región y, más importante todavía, ayudarnos a transformar esta situación? Lenin, el leninismo y el marxismo-leninismo. La respuesta a las preguntas formuladas anteriormente es afirmativa. Claro que para que ello
se requiere una tarea previa de depuración. O si se quiere, es preciso organizar una suerte de explicación arqueológica que nos permita recuperar la herencia leninista que subyace por debajo de ese cúmulo de falsificaciones, tergiversaciones y manipulaciones perpetrado por los ideólogos estalinistas y sus epígonos, que se diera a conocer con el nombre de marxismo-leninismo. Para que nadie, es un secreto que Lenin ha sufrido en manos de sus sucesores soviéticos un doble embalsamamiento. El de su cuerpo, expuesto por largos años en una reliquia, como una reliquia sagrada a las puertas del Kremlin, y el de sus ideas, codificadas por Stalin en los fundamentos del leninismo de 1924 y en la historia del Partido Comunista Bolchevique de 1953, porque según él decía que la obra que había dejado inconclusa Lenin debía ser completada por sus discípulos y nadie mejor pertrechado que el propio Stalin para acometer semejante tarea. Lo cierto es que la codificación del leninismo y su transformación en un marxismo viviente y una guía para la acción en un manual de autoayuda para revolucionarios despiadados, ha tenido lamentables consecuencias sobre varias generaciones de activistas y luchadores sociales. La canonización del leninismo como una doctrina oficial del movimiento comunista internacional acarreó gravísimas consecuencias en el plano de la teoría, tanto como en el de la práctica. Por una parte, porque esterilizó los brotes de una genuina reflexión marxista en distintas latitudes y precipitó la conformación de aquello que Perry Anderson llama el marxismo occidental. Es decir, un marxismo vuelto enteramente hacia la problemática filosófica y epistemológica que renuncia a los análisis históricos, económicos, políticos y se convierte por eso mismo en un saber esotérico encerrado en escritos casi herméticos que lo alejaron inmediatamente de las urgencias y las necesidades de las masas. Un marxismo que se olvidó de las tesis onceava de Feuerbach y en su llamamiento de transformar un mundo y no solo de cavilar sobre la mejor forma de interpretarlo. Por otra parte, ¿por qué cuando los principales movimientos de izquierda y fundamentalmente los partidos comunistas adoptaron el canon marxista-leninista se derrotó por décadas la aprobación colectiva de los aportes originados por el marxismo del siglo XX? Basta recordar el retraso con el que se accedió a la importante contribución de Antonio Gramsci al marxismo, cuyos cuadernos de la cárcel recién estuvieron disponibles en su integridad a mediados de la década de los 70, es decir, 40 años después de su muerte de su autor, o la demora producida en la incorporación de la sugerente recreación del marxismo producida a partir de la experiencia china por Mao Zedong, o el ostracismo en que cayera la recreación del materialismo histórico surgida de la pluma de José Carlos Mariátegui, quien, con razón, dijera: entre nosotros el marxismo no puede ser calco y copia. O la absurda condena de la obra excelsamente refinada de George Lukács en Hungría. Más cerca en el tiempo, esa codificación antileninista de las enseñanzas de Lenin y de Marx hizo parecer a Fidel y al Che como si fueran dos aventureros irresponsables, hasta que la realidad y la historia aplastaron con su peso las monumentales estupideces pergeñadas por ideólogos soviéticos y sus principales divulgadores de aquí y de allá. Es difícil calcular el daño que se hizo con tamaña tergiversación, cuántos errores prácticos fueron cometidos por vigorosos movimientos populares ofuscados por las recetas del marxismo-leninismo. Un tema polémico y que apenas quisiéramos dejar mencionado aquí es el siguiente. Los críticos del marxismo y en general de cualquier propuesta de izquierda no ahorran energías para señalar que las deformaciones cristalizadas en el marxismo-leninismo no son sino el producto necesario de las semillas fuertemente dogmáticas, autoritarias, contenidas en la obra de Marx y potenciadas por el despotismo asiático que supuestamente se alojaba en la personalidad de Lenin. Para ellos, el estalinismo, con todos sus horrores, no es sino el remate natural del totalitarismo inherente al pensamiento de Marx y a la teorización y la obra práctica de Lenin, nada más alejado de la verdad. En realidad, el marxismo-leninismo es un producto antimarxista y antileninista por naturaleza. Que Lenin hubiera planteado en el tercer Congreso de la Internacional Comunista las famosas 21 condiciones para aceptar a los partidos
que solicitan ingresar a ella, y que tales condiciones tuviesen un linaje, y en algunos casos conducía directamente al quehacer. No constituye una evidencia suficiente para avalar tal interpretación si se tiene en cuenta lo mismo. Lenin lo plantea reiteradamente a lo largo de toda su vida política, que tales formulaciones adquirían un carácter necesario solo bajo el imperio de determinadas condiciones políticas, y bajo ningún punto de vista se trataba de planteos doctrinarios o axiológicos de validez universal todo el tiempo, en todo lugar. Y esto vale muy especialmente, como Lenin mismo lo asegura en el caso de las tesis expuestas en el quehacer. Un oportuno y necesario retorno a Lenin nada tiene que ver con el regreso al leninismo codificado por los académicos soviéticos, sí con una frase de relectura del brillante político, intelectual y estadista de la Revolución Rusa que abrió una nueva etapa en la historia universal. Regresar a Lenin no significa, pues, volver sobre un texto sagrado, momificado y apergaminado, sino regresar a un inagotable manantial del que se brotan preguntas, interrogantes, que conservan su actualidad e importancia en el momento actual. Interesan menos las respuestas concretas y puntuales que el revolucionario ruso ofreciera a su obra que las sugerencias, perspectivas y encuadres contenidos en la misma. No se trata de volver a un Lenin canonizado, porque éste ya no existe. Saltó por los aires junto con el derrumbe del Estado que lo había erigido como ícono, tan burdo como inofensivo, inaugurado la oportunidad, la primera en muchos años, de acceder al Lenin original sin ultrajante mediación de sus intérpretes, comentaristas y codificadores. Claro que el derrumbe del mal llamado socialismo real arrastró consigo en un movimiento muy vigoroso a toda la tradición teórica del marxismo, y del cual Lenin es uno de sus máximos exponentes. Afortunadamente ya estamos asistiendo a la reversión de dicho proceso, pero aún queda un trecho muy largo de transitar. Por otra parte, tampoco se trata meramente de volver, porque nosotros, los que regresamos a las fuentes, ya no somos los mismos que antes. Si la historia barrió con las excrescencias estalinistas que habían impedido captar el mensaje de Lenin adecuadamente, lo mismo hizo con los dogmas que nos aprisionaron durante décadas. No la certidumbre fundamental acerca de la superioridad ética, política, social y económica del comunismo como forma superior de la civilización, esa que abandonaron los fugitivos autodenominados por postmarxistas, sino las certezas marginales, es decir, Imre Lakatos, como por ejemplo que las instituciones únicas como formas de organizar el partido de la clase obrera o de una determinada táctica política, o que la apoteosis de la irracionalidad consagraban un nuevo Vaticano con centro en Moscú, dotado de dones papales, de la infalibilidad en todo lo relacionado con la lucha de clases. Todo eso ha desaparecido. Estamos viviendo los comienzos de una nueva era. Es posible y además necesario proceder a una nueva lectura de la obra de Lenin, en la seguridad de que ella puede sustituir un aporte valiosísimo para los ordenamientos y los desafíos de nuestro tiempo. Se trata de un retorno creativo y promisorio, y no volveremos lo mismo ni nosotros lo mismo, ni tenemos la misma actitud. Lo que persiste es el compromiso con la creación de una sociedad con la superación histórica del capitalismo. Persiste también la idea de superioridad integral del socialismo y de la insanable injusticia e inhumanidad del capitalismo, y la vigencia de las tesis onceava de Marx sobre Feuerbach, que nos invitaba no solo a interpretar el mundo, sino a cambiarlo radicalmente. El contexto producido del quehacer. Ningún texto se entiende sin su contexto. La República de Platón y la Política de Aristóteles son incomprensibles sin referencia a la decadencia de la polis griega y a la derrota de Atenas a manos de sus enemigos. El Príncipe y los discursos de Maquiavelo solo cobran sentido cuando se les sitúa en el marco de las luchas republicanas populares de los florentinos contra el papado y la aristocracia toscana. Conviene entonces preguntarse, en el contexto de la producción del quehacer, en qué punto es posible distinguir dos elementos principales de la naturaleza muy diferente de ambos.
Igualmente importantes, por una parte, las influyentes ideologías políticas que emanaban de una nueva situación por la que atravesaba el capitalismo en Europa, luego de la Gran Depresión iniciada a comienzos de la década de 1870, en el que se extendería a lo largo de 2 décadas, y por otra, la que se desprendían de las especificidades del desarrollo del capitalismo en Rusia y las peculiaridades de su régimen político en el zarismo. El auge del revisionismo. Lenin publica en su texto de 1902 la referencia ideológica inédita y explícita es el llamado economicismo. ¿Qué era el economicismo? Se trataba de una corriente dentro de la izquierda rusa, del mismo Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, inspirada en las tesis revisionistas en 1899 de Edward Bernstein, en las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. Economistas o economicistas era pues el nombre que los marxistas rusos reservaban para los revisionistas. El libro de Edward Bernstein había ejercido desde su aparición una enorme influencia en el seno de la socialdemocracia alemana, a la sazón de el partido guía de la Segunda Internacional. Como recordará, dicho texto se presentaba en una radical revisión en clave fuertemente economicista de las concepciones de Marx acerca del concurso del desarrollo capitalista y las cada vez más desfavorables condiciones de la revolución proletaria. Como no podía ser de otra manera, ese debate se diseminó por todo el conjunto de organizaciones políticas vinculadas de una u otra manera de la Segunda Internacional. La discusión en el seno del partido es un precisamente inmediato para la redacción del quehacer de Lenin. Acomete la tarea poco después de la aparición del libro de Bernstein en uno de los primeros números del periódico Iskra, la primera publicación marxista clandestina de Rusia fundada por el propio Lenin en 1900, cuya redacción se encontraba en la ciudad alemana de Múnich. Poco después, Vladimir Ilich Ulyanov adoptaría en sus diversos artículos para el citado periódico el seudónimo de Lenin, que en castellano significa clandestino, con el cual pasaría a la posteridad. Por diversas razones relacionadas con la intensa actividad política de nuestro autor, el texto prometido a los lectores de Iskra en mayo de 1901 recién vería la luz en marzo de 1902. Lo hace en la ciudad de Stuttgart, Alemania, bajo el seudónimo arriba mencionado. La influencia del llamado Bernstein debate era de tal magnitud que el primer capítulo del quehacer se aboca directamente al tratamiento del problema, preguntándose, ya desde el inicio, sobre el significado de la libertad crítica en el seno de la socialdemocracia. Lenin parte del reconocimiento del que se han formado tendencias y afirma que ¿en qué consiste la nueva tendencia que sume la actitud crítica frente a un marxismo viejo y dogmático? Lo ha dicho Bernstein y lo ha demostrado Millerand con suficiente claridad. El quehacer. Y prosigue nuestro autor con un párrafo que sintetiza de manera brillante e inapelable el significado histórico del teórico del revisionismo bernsteiniano. La socialdemocracia debe transformarse de un partido de la revolución social en un partido democrático de reformas sociales. Bernstein ha apoyado esta reivindicación política con toda una batería de nuevos argumentos y consideraciones bastante armoniosamente acordada. Ha sido negada la posibilidad de fundar científicamente el socialismo y de demostrar que desde el punto de vista de la concepción materialista de la historia, su necesidad e inevitabilidad. Ha sido negado el hecho de que la miseria creciente de la proletarización y la exacerbación de las contradicciones capitalistas ha sido declarado inconsistente el concepto del objetivo final y rechaza en absoluto la idea de la dictadura del proletariado. Ha sido negada la oposición de principios entre el liberalismo y el socialismo y ha sido negada la teoría de la lucha de clases, pretendiendo que no es aplicable a una sociedad estrictamente democrática gobernada conforme a la voluntad de la mayoría, etcétera, 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 etcétera. Lo que observa Lenin es que el giro político que va de la revolución a la reforma implica
una ofensiva sin precedentes contra las ideas centrales del marxismo. El revisionismo, lejos de ser una reflexión original producida al interior del pensamiento marxista, no es otra cosa que la importación de los contenidos de la literatura burguesa en el seno del movimiento socialista internacional. No extraña, por tanto, constatar que en la intervención de Bernstein haya participado un extraordinario debate en el cual participaron, además del Indicador y de Lenin, Kautsky, Plejanov, Rosa Luxemburgo, con Reforma y Revolución, otro texto que tenemos que leer de inmediato, con su célebre reforma, su texto que les comenté, y otras figuras no menores del pensamiento socialista. Pero sostiene Lenin que no se trata solo de las cuestiones teóricas. En lugar de teorizar, los reformistas franceses pusieron directamente manos a la obra, pasando del bernsteinismo práctico a todas sus consecuencias. Dado que la socialdemocracia es un partido reformista por el que deberían los socialistas franceses abstenerse de participar en un gobierno burgués o de exaltar la colaboración de clases que hace posible el fin de la dominación social supuestamente garantizado por el advenimiento de la democracia. Las ideas de Bernstein son las de las transformaciones experimentadas por el capitalismo a finales del siglo XIX. Podían sintetizarse siguiendo la interpretación de Humberto Serroni en tres tesis principales, resultantes según aquel de la refutación práctica de las transformaciones recientes del capitalismo que habían propinado al corpus teórico del marxismo. Ellas eran, primero, el rechazo a la teoría del hundimiento automático del capitalismo como resultado de sus propias contradicciones económicas. Según Bernstein, el grueso de la opinión ilustrada en el marco de la Segunda Guerra Internacional había en Marx una concepción derrumbista del capitalismo que remataría en la inexorabilidad de su propio hundimiento. Si la Gran Depresión de décadas de 1870 y 1880 parecía confirmar la validez de esa interpretación equivocada, digámoslo de una vez, la sorprendente recuperación y puesta en marcha desde comienzos del decenio de 1890 fue interpretada por los principales teóricos de la socialdemocracia como una inapelable refutación de la tesis atribuida a Marx. En segundo lugar, las transformaciones recientes del capitalismo, que ya habían provocado interesantes reflexiones por parte de Friedrich Engels en sus últimos años de vida, demostraban también que, según los revisionistas, la falsedad de las tesis de la pauperización del proletariado, la aparición de nuevas clases medias, la tenaz persistencia de una pequeña burguesía que se resistía tercamente a aceptar el destino del proletariado, eran una evidencia incontrastable para Bernstein, que refutaba la teoría de la pauperización progresiva de la sociedad burguesa. Tercero y último, las transformaciones políticas y el avance sin pausa del sufragio universal. La democratización habían desmentido las tesis clásicas del camino al poder, para usar una expresión kautskiana centradas en la insurrección y en la revolución. En síntesis, el capitalismo había llegado a configurar una estructura con capacidad de autorregulación que rebatía un argumento central del análisis marxista, la naturaleza de autorregulación cíclica de la producción capitalista y su tendencia crónica a las crisis periódicas. Por otra parte, la consolidación de las libertades públicas de la democracia burguesa aparecerían como un contrapeso efectivo en las tendencias polarizantes, pauperizadoras del capitalismo originario, por lo que habría el compromiso sendero de un socialismo que para triunfar podía prescindir del baño de sangre revolucionario al utilizar de manera inteligente el gradualismo parlamentario. Toda esta construcción intelectual inspiró a Bernstein a acuñar una metáfora náutica que había de hacer la historia. En efecto, en virtud de los cambios señalados en su obra, la transición del capitalismo al socialismo sería del futuro algo tan imperceptible como el cruce de la línea ecuatorial en alta mar. Tiene razón Serroni cuando, refiriéndose a las tesis adjudicables a Marx, dice que ellas eran más bien de los comentadores que el autor de El Capital. En todo caso, lo cierto es que fueron esas ideas las que animaron al debate y motivaron las críticas del ala marxista de la socialdemocracia europea, en ellas las de Lenin en El Quehacer. El significado contrarrevolucionario del socialismo evolucionista bernsteiniano no pasó inadvertido solo para Lenin y sus camaradas de la izquierda radical. En la célebre conferencia pronunciada por Max Weber, célebre, por el desembosado reaccionario que hace gala
el fundador de la teoría de la neutralidad valorativa de las ciencias sociales, ante un público poco simpatizante de las doctrinas socialistas o democráticas, el sociólogo alemán ya mencionado saluda con satisfacción que las patéticas esperanzas del manifiesto comunista habían fundado sobre un derrumbe de la sociedad burguesa han sido sustituidas por expectativas mucho más modestas. La teoría que el socialismo madura automáticamente en el camino de la evolución, estos argumentos demuestran en todo caso que la vieja esperanza apocalíptica revolucionaria que confirió el manifiesto comunista su fuerza de convicción ha pasado a una concepción evolucionista. Este estado de ánimo evolucionista, que ha sustituido a la hora la vieja teoría catastrofista, ya está desde antes en guerra, ampliamente difundido en los sindicatos entre muchos intelectuales socialistas. De ese estado de ánimo se han derivado las consecuencias que todos conocemos y ha nacido el mal llamado revisionismo. Weber, 1900. Bueno, en todo caso, hoy, después de esta cita de Weber, en todo caso, hoy, a poco más de un siglo indicado, el Bernstein debate de la experiencia histórica ha demostrado el error de las tesis tan elogiadas por Max Weber. Marx jamás aseguró que el capitalismo se hundiría automáticamente, lo que hizo constatar la naturaleza contradictoria y autodestructiva de las tendencias que se agitaba en su seno y la imposibilidad a largo plazo de resolver ese conflicto. Un modo de producción que convierte a los hombres, a la naturaleza, en meras mercancías sujetas a la voracidad de los mercados, no solo tenía precedentes en el pasado, sino tampoco habría de tener demasiado futuro por delante. La capacidad de autorregulación del sistema fue sobreestimada por Bernstein, y como dramáticamente lo demostrado en el siglo XX, para sobrevivir el capitalismo ha debido montar una carnicería inédita de proporciones bajo la forma de continuas guerras y el silencio de exterminio de 100.000 seres humanos que hoy en día mueren a causa del hambre o de enfermedades perfectamente prevenibles y curables. Marx anticipó genialmente estas tendencias, vio la catástrofe hacia la cual nos conducen, pero también previó el triunfo del socialismo. No era ineluctable y que si se verifica la imposibilidad de su advenimiento, el resultado podría ser la barbarie más desenfrenada, algo que ya estamos empezando a ver desde nuestros días. Le asistía a la razón a Bernstein en su crítica según él, a la fallida tesis de Marx sobre el empobrecimiento de las clases populares y la polarización social. Sí o sí, porque en los países europeos recordaremos que a finales del siglo XIX el capitalismo era esencialmente un fenómeno de Europa y sus fragmentos ultramarinos, Estados Unidos, Canadá, Australia y algunas partes de Sudamérica, y la excepción japonesa. Las tendencias pauperizadas y polarizantes del capitalismo fueron contrarrestadas por un conjunto de factores: la inmigración hacia las Américas y en mucha menor medida Oceanía, la institución de las formas embrionarias pero efectivas del estado de bienestar en los países más adelantados de Europa, y por último el creciente peso del sindicalismo obrero y de los partidos socialistas. Al mismo tiempo, las interesantes transformaciones de las fuerzas productivas, el surgimiento de nuevas áreas de actividad mercantil adelantaron la expansión de nuevas clases medias. Estas, junto a la aparición de la aristocracia obrera, parecían refutar las predicciones originales de Marx sobre la materia, y fue precisamente lo que señaló cuidadosamente Bernstein en su obra. Pero si decíamos arriba también que Bernstein se equivocó, ¿en dónde estaba su error? Se equivocó porque generalizó a partir de situaciones dudosamente idiosincráticas propias de los países más adelantados de Europa, porque no supo captar las tendencias más profundas de larga duración. 100 años después de las tendencias pauperizadoras y polarizantes del capitalismo son axiomáticas que no requieren demostración alguna, pues resultan visibles a simple vista, y esto se verifica tanto en el plano internacional por la acción del imperialismo como en el plano doméstico, en donde la pobreza y la exclusión social se presentan con rasgos absolutamente claros y definidos. En el caso latinoamericano hubo en los años 60 una discusión muy interesante sobre lo que Torcuato Di Tella denominaba la teoría del primer impacto del crecimiento económico. Según esta teoría, en los países de desarrollo se verificaba poco después del empobrecimiento de las masas de origen precapitalista, pero era una primera etapa porque luego proseguía el argumento y se ponían en marcha mecanismos
de diverso tipo que suavizaban la polarización social y mejoraban la situación de los pobres, dando lugar a una estructura social cuyo perfil distributivo denotaba una creciente presencia de sectores medios y de una clase obrera relativamente satisfecha desde el punto de vista de su acceso a los bienes materiales. Sin embargo, las 4 décadas posteriores a la formulación de dicha teoría demostraron irrefutablemente que las tendencias hacia un mayor equilibrio social no lograron consolidarse y que las predicciones marxianas conservan todo su vigor. Por último, podemos también concluir que el entusiasmo de Bernstein sobre el parlamentarismo socialista era injustificado. Si bien los partidos socialistas y comunistas pudieron instituir una legislación obrera y en general ciudadana que cristalizó en un llamado estado de bienestar, no es menos cierto que en dichos países no se avanzó un ápice en la dirección del socialismo y que, como lo pronostica sagazmente Rosa Luxemburgo, las sucesivas reformas no sirvieron para cambiar el sistema, sino para consolidarlo, dotarlo de una inédita legitimidad popular. Para esta autora, lo que hace el impulso reformista es empujar hasta sus últimas límites potencialidades históricas contenidas en la última revolución triunfante. El reformismo construido a partir del triunfo de la revolución burguesa no trasciende los límites de la misma. Bajo ciertas y muy especiales condiciones, sin embargo, el reformismo puede sentar las bases para un salto revolucionario, pero tal posibilidad está indisolublemente unida a un cambio radical en la conciencia de las masas o de sus capacidades de organización y de acción, y ese es precisamente el desafío práctico con el que tropezaba Lenin en la Rusia zarista. En todo caso, los economistas, a la refutación de cuyos argumentos decía Lenin su libro eran los voceros rusos de estas tendencias en auge en la socialdemocracia alemana, desata luego de la muerte de Friedrich Engels en 1895, se trata de una superficial lectura de Marx convertido en un férreo determinista. Se trataba de una superficial lectura de Marx convertido en un férreo determinista que para colmo estaba equivocado, que remataba con su postulación de un optimismo economicista totalmente infundado, pero cuyas consecuencias eran claras: el triunfo del socialismo. Ese socialismo de cuño liberal, kantiano que quería Bernstein era ineluctable, y por lo tanto no había ninguna necesidad de crear al sujeto político, un proletariado consciente, organizado, ni mucho menos de internarse en los laberintos violentos de la revolución. Era convocado a la pasividad y al inmovilismo, que por supuesto no podía caer bien entre los marxistas. Lenin y Rosa Luxemburgo y Karl Kautsky reaccionaron inmediatamente. Las particularidades de la situación política de la Rusia zarista. Unas breves palabras para referirnos a otro factor que influyó en la redacción del quehacer. Breves, no porque se trate de un elemento poco relevante, sino porque, como veremos, es permanentemente referido por Lenin a lo largo de su texto. Muy frecuentemente se olvida de que el quehacer fue concebido como un instrumento político en un contexto completamente diferente al que prevalecía en los países más adelantados de Europa. Es interesante comprobar cómo muchos críticos entonces y de hoy parecen no solo recordar un asunto tan elemental como este que consideran en la obra de Lenin como si fuera un simple texto de sociología de los partidos políticos. El quehacer tenía básicamente dos objetivos, y por una parte era evitar el revisionismo que terminaría por apoderarse ya de por sí complejo y altamente inestable en el sentido ideológico tanto como sociológico partido ruso, un partido en el que convivían tendencias populistas, social, liberales y ciertos restos de anarquismo y algunos sectores marxistas que Lenin concebía como el instrumento fundamental para el derrocamiento del zarismo y la construcción del socialismo, pero para ello era preciso resguardar el legado marxista acechado tanto por las novedades introducidas en el partido alemán por Bernstein como por una pertinaz herencia del populismo en la intelectualidad rusa. El segundo objetivo era muy concreto e inmediato, mediante la situación política imperante en Rusia. ¿Cómo construir un partido que pudiera llevar adelante su programa revolucionario? La sola pregunta implicaba un punto de partida que no necesitaba mayores demostraciones. La metodología política que practicaban las fuerzas socialistas de Alemania, Francia e Italia era compatible e inaplicable en la Rusia de los zares. Había una cuestión de fondo.
la clandestinidad dura, a la cual debía someterse la actividad en un partido ruso que era completamente inasimilable a la total legalidad que forzaba Europa o a la clandestinidad blanda que existe en la Alemania de Bismarck durante los años que imperaba la legislación antisocialista. Pero si en este caso el partido tenía una existencia semilegal o varias de sus actividades colaterales podían llevarse a cabo sin mayores inconvenientes, en el caso ruso la clandestinidad era otro tipo dura e imponía restricciones prácticamente insuperables, como las que señalábamos en las páginas iniciales de este trabajo. Se trataba en consecuencia de construir un instrumento político adecuado para luchar contra la autocracia más feroz y atrasada, el último gran bastión de la reacción aristocrática y feudal que sobrevivía en la Europa del 900, un régimen despótico en el cual las libertades públicas eran prácticamente inexistentes, brillaban por su ausencia, partidos y sindicatos estaban prohibidos, la huelga era considerada un delito común, la persecución política de los opositores era una norma tanto como en el confinamiento en las lejanas prisiones de Siberia, y la censura de la prensa era total, y los críticos del sistema debían editar sus publicaciones en el extranjero, introducirlas con graves riesgos en Rusia. Muchos opositores no solo sufrían cárcel, sino también la pena capital, como ocurría con el admirado hermano mayor de Lenin, Alexandrov Ulyanov, ajusticiado en 1887, cuando apenas contaba con 19 años de edad, y nuestro autor llegaba a los 17. En consecuencia, el terrorismo como un hecho aislado e individual era la respuesta desesperada ante una autocracia que recién en 1905, es decir, siglos después de que aconteciera en otros países europeos y como producto de la irrupción revolucionaria de ese mismo año, autorizaban la creación de un parlamento, la Duma, dotado de mínimos, casi meramente decorativos, poderes de intervención política. Octavio Paz dice en uno de sus escritos que el festín civilizatorio de la Ilustración, esto es, el excepcional florecimiento de las artes y las letras, el lenguaje de los derechos y las libertades universales, reafirmados en contra de los absolutos monárquicos, el avance de la tolerancia, la igualdad, el pensamiento científico, las nuevas sociedades políticas que finalmente se materializan en dos grandes revoluciones con que cierra el siglo de las luces, la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa. No tuvo entre sus privilegiados comensales a la Rusia de los zares. Rusia no tuvo en el siglo XVIII. Sería útil buscar en su tradición intelectual, filosófica y moral a un Hume, a un Kant o a un Diderot. Más allá de esta exagerada admiración profesada por Paz en relación a los logros de la Ilustración, hoy en día, sometidos a duras críticas, por cierto es que Rusia se mantuvo al margen de todo eso, del secularismo, del republicanismo, el laicismo y por supuesto de la democracia. De ahí que los ocasionales impulsos democráticos que afloraban en su geografía fuesen tronchados inmisericordiamente por las autoridades. La vida política legal era una absoluta inoperancia y todo lo que no podía ser ventilado en las elegantes reuniones de la corte era subversivo y por lo tanto debía ser declarado ilegal. De ahí que el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia se declarase que su tarea inmediata era el abatimiento de la autocracia zarista y para ello era preciso desarrollar un instrumento político apropiado para actuar en un medio social denominado por el atraso, la superstición y la ignorancia. Era preciso en buenas cuentas hallar esa famosa palanca de Arquímedes para transformar el mundo. Ese era el desafío que Lenin acomete con singular éxito en el plano teórico con la redacción del quehacer, en donde exclama: dadnos una organización de revolucionarios y removeremos a Rusia de sus cimientos. Como en el plano práctico, con su irresistible ascenso hacia la conducción del Partido Obrero Socialdemócrata ruso y la dirección del proceso revolucionario ruso, culminaría con la Gran Revolución de Octubre de 1917. Tesis principales. ¿Qué fue lo que propuso Lenin al escribir qué hacer? Ya hemos respondido en esta parte. En términos muy generales a esta pregunta, en las páginas anteriores examinaremos ahora algunos temas más puntuales de la obra. Digamos que para comenzar, que Lenin escribe su texto en momentos en que florece una Europa de preocupación por los problemas de la organización en el seno de la sociedad capitalista. Biagio
de Giovanni señaló en su texto siguiente la conexión existente entre el pensamiento político de Lenin y la producción teórica de Max Weber. Su observación atinada, pero convendría aclarar que en todo caso que la inquietud leniniana por la problemática de la organización es bastante anterior a la del gran teórico alemán. En efecto, el opus clásico por el cual se desarrolla su teoría es su célebre conferencia de enero de 1919, La política como profesión, pronunciada después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el derrumbe del Imperio Alemán y el triunfo de la Revolución Rusa. Y también es relación a la obra de uno de los discípulos de Weber, Robert Michels, autor de su célebre estudio sobre los partidos políticos, tomando el caso ejemplar de la socialdemocracia alemana y del cual extrajo una de sus principales conclusiones: la ley de hierro de las élites. Es decir, Lenin es un precursor importante de toda una serie de reflexiones que habrían de popularizarse y promediar la siguiente década centradas en la profesionalización de la política y de los políticos. El proceso en el cual uno de los más grandes pensadores burgueses del siglo XX, Max Weber, jugaría un papel de gran importancia. Pese a ello, las tesis de Lenin siguen desatando escándalo entre sus adversarios y retraimiento entre quienes comparten con él la adhesión a un proyecto revolucionario. El quehacer consta de 5 capítulos. El primero examina la problemática de la lucha ideológica contra el revisionismo y el oportunismo y el impacto de dichas tendencias. Sobre los conflictos sociales y el papel de la clase obrera, el segundo se refiere al tema crucial del espontaneísmo, de las masas, de la conciencia socialdemócrata. El tercero, sobre la política trade-unionista y sus tendencias, política o la conciencia sindicalista, que en este libro se dice trade-unionista, y sus diferencias con una política socialdemócrata, es decir, comunista o socialista, y los objetivos que persiguen cada una de ellas. El cuarto capítulo se aboca al estudio de los métodos de organización y de acción políticas y desarrolla la concepción del revolucionario profesional. El quinto y último esboza un plan de un periódico político en función del proceso de concientización de las masas. Y vamos a cortar hasta aquí este video que ya casi se nos alargó, esta lectura que se nos alargó por 1 hora, pero a la lectura hay que invertirle eso y mucho más. Vamos a dejarle hasta aquí, muy interesante, y vamos a continuar con el de cómo desmenuza Atilio Borón estas 5 hipótesis del libro Quehacer de Lenin en el video número 2 de esta serie. Muchas gracias, hasta pronto.